Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio de hidrología aplicada pampeana. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la situación hídrica y sanitaria de la capital de la provincia de La Pampa, de Santa Rosa. Como ustedes saben, este grupo está radicado acá en la ciudad. Hemos trabajado en algunas investigaciones propias con respecto a esta situación y contamos con amigos, colegas profesionales que han abordado también esta temática desde el punto de vista de la hidrología, desde el punto de vista de la arquitectura o la organización del espacio. Y hoy tenemos la suerte de contar con algunos de ellos y también de una de las miembros de AB que ahora vamos a pasar a presentarles. En primer lugar, quiero decirles que este conversatorio va a tener siempre, como siempre, la misma modalidad que venimos trayendo. Van a ser pequeñas exposiciones de los disertantes, luego una puesta en común entre los tres disertantes del día de hoy, y estamos siempre esperando sus preguntas y sus comentarios para leerlas en directo, para poder salvar algunas dudas. Así que, sin más, les voy a mostrar y les voy a presentar a nuestros 4 participantes el día de hoy. Y voy a pasar a contar un poco de ellos y de su carrera profesional. Bueno, en primer lugar vamos a tener a la magíster Betiana Berger. Ella es arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Es máster en Desarrollo Urbano y Territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Se desempeñó también como docente de urbanismo en la Universidad de Córdoba. Forma parte del proyecto de investigación El fragmento entre la ciudad y el territorio, lógicas y estrategias de transformación de fragmentos urbanos para repensar el proyecto de la ciudad y el territorio, y del Observatorio de Desarrollo Urbano y Territorial de la UPC. Así que un fuerte saludo para Betiana y mil gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora vamos a hablar con ella. Antes la seguimos presentando. Tenemos en segundo lugar a un amigo de la casa. Él ya ha estado acá con nosotros hablándonos un poco sobre su desarrollo en su tesis de grado. Él es el ingeniero en recursos naturales y medio ambiente Matías Valditarra. Es egresado de esta casa de estudios de la Universidad Nacional de La Pampa. Se especializó en la temática hídrica y en el uso de sistemas de información geográfica, ya que es diplomado en geomática, y actualmente es técnico en la Dirección General de Defensa Civil de la provincia de La Pampa. Él nos va a hablar un poco de la parte hidrogeológica de la ciudad de Santa Rosa. Y por último vamos a tener a Florencia Asrur, flamante ingeniera, recientemente recibida en Recursos Naturales y Medio Ambiente. En su tesis de grado, ella desarrolló el análisis de la respuesta hidrológica de la ciudad al realizar una modelación hidrológica con la implementación de cisternas de cosecha de agua de lluvia para diferentes eventos, para diferentes escenarios, con el fin de mitigar el anegamiento y aprovechar el agua para usos no consultivos. También es columnista ambiental en el Diario de La Pampa. Así que, bueno, cada uno va a tener su espacio. Más o menos les recuerdo a los disertantes que tenemos entre 10 y 15 minutos. Y vamos a empezar, primero que todo, hablando con Betiana. Betiana, ¿cómo estás? Si puedes activar tu micrófono. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Por allá? ¿Bien? Todo bien. Muy Bueno, contenta por esta invitación, así que agradecerles antes que nada por el espacio, y me parece muy constructivo promover estos debates cívicos sobre problemáticas que tratamos de distintas profesiones. Así que muchas gracias. bueno, antes que nada les recordamos que, bueno, estamos transmitiendo desde nuestra página de Facebook, Hidrología Aplicada Pampeana, pero también nos pueden buscar por YouTube y por Instagram. Así que recuerden de darle una suscribida, una me gusteada, como dicen todos los youtubers hoy por hoy. Así que, Tiana, bueno, contanos un poquito de qué nos vas a hablar en principio.
Bueno, yo hoy quiero aprovechar para reflexionar desde el urbanismo sobre la importancia de la incorporación de las infraestructuras verdes para mejorar la matriz biológica del territorio, enfocándonos en el proyecto urbano digamos, qué efectos causa en la trama urbana la incorporación de las infraestructuras verdes y considerando las variables sociales. Bien, bueno, antes que pasemos a la disertación de la magíster, vamos a hacer un pequeño recuento, ¿sí? Básicamente de la situación en la que nos encontramos acá en la ciudad de Santa Rosa. Primero que todo, tenemos que recordar, y también para los que no sepan, bueno, Santa Rosa recibe agua potable de una planta que está más o menos a 260 kilómetros de la ciudad, la planta de Pichimahuia, sobre el río Colorado. Desde un acueducto que también abastece a otros 16 municipios de la provincia, que fue construido o empezó a funcionar a partir de agosto del 2005. ¿Sí? Con el tiempo, cerca del año 2015, debido a el crecimiento de la ciudad, a la saturación de los sistemas de saneamiento, entramos en una situación de emergencia sanitaria que se vio bastante empeorada, para los que recuerdan, a principios del año 2017, donde a unas lluvias torrenciales llevaron a la situación a la ciudad a una situación de emergencia hídrica. Ese es el contexto en el que nos encontramos ahora. Es un problema multicausal bastante complejo que justamente lo vamos a ir eh, viendo con este conversatorio. Así que, Betiana, te escuchamos, somos todos oídos. Bueno, nuevamente muchas gracias y como decís vos bien, Ramiro, es una situación compleja en la que está Santa Rosa actualmente, entonces me parece muy productivo ir tratando de construir una solución en conjunto y considerando los diferentes puntos de vista desde cada disciplina. Bueno, en lo que concierne a urbanismo, mi investigación se centra en tres ejes. En un principio fue entender el territorio, ¿no? Entender el territorio considerando principalmente los espacios verdes para ver cómo los procesos de urbanización fueron modificando las cualidades naturales del territorio y el ciclo natural del agua en el territorio, y estos procesos de crecimiento urbano fueron impermeabilizando grandes superficies de suelo que han ido impactando en los ciclos naturales. Es por esa razón de que lo primordial era entender el territorio, entender cuál ha sido la evolución de esos procesos de urbanización y cuál fue los factores externos a los procesos de urbanización que aportaron diferentes variables para modificar el ciclo del agua en la ciudad. Entonces, a partir de ahí, entender el territorio utilizando los sistemas de información geográfica y determinando cuál es el estado de los espacios verdes en la ciudad de Santa Rosa, cuáles son sus conexiones, cómo se va a trabajar para trabajar el tema del drenaje urbano de una manera integral a partir del entendimiento del territorio y de la cuenca hídrica. Entonces, el primer eje trata de generar mapas y cartografías que nos ayuden a ser conscientes de la realidad actual y del proceso evolutivo del territorio. Y por otro lado, a partir de la información de estos mapas, generar las redes las propuestas urbanas de redes de espacios abiertos, que son las infraestructuras verdes, para tratar de dar una respuesta integral. Entonces, en cuanto a esto, entendemos de que la ciudad en sí consume muchos recursos y las infraestructuras verdes nos permiten disminuir los impactos de la urbanización y mejorar la calidad del hábitat
para incorporar respuestas basadas en la naturaleza. Entonces, a partir de esto, empezar a acercarnos a las condiciones propias del territorio natural y adaptar estos procesos de urbanización a los nuevos procesos que pongan en valor los capitales territoriales. Entonces, me parece importante destacar la importancia de las infraestructuras verdes para la mejora del hábitat, no solamente medioambiental, sino también de la salud pública y de la repercusión en el aumento de la vida sociocultural. Antes que nada, me parece oportuno trabajar sobre el concepto de infraestructuras verdes, que se consideren una infraestructura verde a una red interconectada de espacios abiertos que conservan las funciones y los valores de los ecosistemas naturales y que provee muchos beneficios. Es un tema muy amplio, muy complejo, que se trabaja desde diferentes escalas. Desde la escala territorial se representan por lagunas, humedales, reservas naturales, parques rurales y todo tipo de tierra que no haya sido urbanizada. Por otro lado, desde la escala urbana, esta red se conforma por parques, plazas, bulevares, veredas permeables. Es lo que nos permite empezar a drenar el agua de una manera natural, ¿no? Saliendo de la impermeabilización que supone la urbanidad. Entonces, estos espacios verdes, dependiendo de su escala y de la ubicación, van a cumplir un rol en el sistema general, para los cuales la creación de mapas y cartografía es muy importante para que las propuestas estén ancladas a la realidad territorial y representen lo que está pasando realmente. Por eso es que, bueno, en estos mapas se trabajó los porcentajes de suelo permeable reales que habían y su evolución en el tiempo. De esta manera se entiende que los espacios verdes constituyen una pieza fundamental en el desarrollo urbano y por esto es importante la planificación, incorporar a los planes urbanos las infraestructuras verdes para saber bien en qué lugar físico y específico y qué rol va a cumplir en relación al modelo de ciudad deseado. El sistema de drenaje es un sistema público, entonces tiene que ser planificado pensando en el beneficio de la comunidad y integrándolo y coordinándolo con un plan general urbano. Por eso es que me parece importante también esto, rescatar el valor de la planificación, donde de esta manera nos anticipamos y proponemos un modelo de ciudad deseada. Por otro lado, se entiende que la incorporación de infraestructuras verdes supone un cambio de paradigma, ¿no? De lo que es la infraestructura de drenaje tradicional a una infraestructura más amable con el ambiente y que incorpora la naturaleza. Entonces, también en el tercer eje se desarrolla la importancia de la educación que impulse desde lo social este cambio de paradigma. A partir de la educación ambiental, en la cual nosotros podamos entender la situación actual de Santa Rosa y entender de que nosotros podemos, como ciudadanos, cooperar a la mejora del funcionamiento de la red. ¿De qué manera? En este sentido es importante remitirnos a la ciudad educadora, ¿no? La ciudad educadora surge en una asociación internacional en 1990 en Barcelona, que dice que la ciudad es productora de capital humano y por eso
el rol de educación es fundamental, donde fundamental para formar ciudadanos comprometidos con el rol ambiental de la ciudad, en realidad con la ciudad en sí, ¿no? De que somos actores y que tenemos que tener un rol activo en las decisiones de la ciudad y el modelo de ciudad que se quiere abordar. Por esta manera se estudia como un modelo de ciudad, de programa educador, el programa de saneamiento de Belo Horizonte, donde se incorporan los drenajes y el saneamiento dentro de la educación ambiental, tanto en ámbitos formales como informales. Entendiendo que generalmente los temas de saneamiento uno tal vez piensa que lo exceden, pero en realidad sí hay formas en las que mejorando cómo nosotros consumimos o utilizamos el recurso del agua o la forma en la que nosotros podemos aportar desde la red doméstica a la red general de drenaje, parece que nos excede, pero en realidad sí tenemos mucho por hacer y desde la educación se puede generar conciencia y de esta manera tratar de promover diferentes asociaciones, diferentes políticas públicas que incorporen estos preceptos en los que los drenajes se incorporen a la agenda urbana actual y a través de la educación podamos ser más conscientes de esta red que al final cuando hay disfuncionalidades, todos nos vemos perjudicados. Entonces, ir construyendo de manera colectiva y de manera participativa diferentes propuestas desde la educación para ayudar a que los procesos de incorporación de infraestructuras verdes, que generalmente son procesos largos, tengan continuidad en el tiempo y se puedan implementar. Entonces, de esta manera, entender a la ciudad educadora como el medio para poder llegar a la ciudad saludable a través de la implementación de las infraestructuras verdes. Así que eso es lo que me gustaba transmitirles, de decir bueno, cómo empezar a ver algo que siempre tendemos a verlo del lado técnico, con una mirada social y bueno, poder así entender y sentirnos identificados con estos problemas y que realmente sí se puede hacer mucho desde la perspectiva individual. Buenísimo, buenísimo Betty, súper clara. Y aparte con la introducción de conceptos por ahí a los que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Yo que también me muevo dentro del ámbito técnico, por ahí infraestructuras verdes lo tenemos asociado con otro tipo de cosas. Y esto de la ciudad educadora, por lo menos para mí, es bastante innovador como paradigma. Y parece que tiene mucho que aportar. Así que bueno, dejamos las preguntas para después, porque vamos a pasar a charlar con el ingeniero Matías Valditarra. Así que Mati, si querés habilitar tu micrófono. Hola. Ahí estamos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Mati? Bien, Bueno. todo bien, todo tranquilo por acá. Bueno, segunda vez acá en App, espero que no estés más como relajado, Sí, más cada vez más acostumbrado. cómodo me siento con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Está muy bien. No, gracias a vos por aceptar. Bueno, si querés, como ya se lo comenté a la gente, Mati nos va a hablar de la hidrogeología o la situación hidrogeológica de la ciudad de Santa Rosa, la cual es apremiante. Y bueno, te cedemos la palabra para que nos comentes. Bueno,
Bueno, en la charla anterior que también había dado en este mismo sitio, tal vez di datos un poco más técnicos, que a veces se tornan también un poco tediosos. La idea ahora es explicarlo de manera más sencilla y bueno, y llegar a acuerdos con un poco con lo que charló Betiana recién y con lo que va a decir Flor, con la charla de Flor. Básicamente, bueno, me invitaron para que comente un trabajo que yo hice en el año 2017, el cual se tituló Contribución al estudio del nivel freático en el sector centro-sur de la ciudad de Santa Rosa. Básicamente, la idea de hacer este estudio surgió porque la ciudad de Santa Rosa presentaba problemas con el agua subterránea. Se observaba que en el último tiempo el agua subterránea estaba más cerca de la superficie que lo habitual. Fue por esto que el objetivo de este trabajo fue determinar las variaciones temporales del agua subterránea, el nivel freático, en el sector centro-sur de la ciudad de Santa Rosa. Cuando digo el sector centro-sur, prácticamente me refiero de las vías del ferrocarril hacia el sur. Bueno, para realizar este trabajo lo que hice fue medir 25 perforaciones distribuidas en distintos puntos de este sector de la ciudad de manera mensual. Es decir, todos los meses iba a cada perforación y medía desde la superficie a qué distancia se encontraba el agua, a que nosotros llamamos nivel freático. Después, a ese nivel, lo referenciaba a altura de cota. Con la altura de cota me refiero a qué altura sobre el nivel del mar se encontraba este nivel. Esto lo que me permite es tener una idea de cómo se mueve el agua en relación al nivel del mar. Esto lo que nos da es, de los lugares donde se registraba más alta, donde se registraba más baja, cuando mayor sea el gradiente hidráulico y nos indica el movimiento que va a tener el agua subterránea. Bueno, como les decía, la conclusión básicamente de este trabajo fue que presentaron diferentes comportamientos las perforaciones que medí en su momento. Aquellas perforaciones que se encontraban más cercanas o que rodeaban, por decir de alguna manera, la laguna Don Tomás, seguían una dinámica que se correspondía mucho con las lluvias. Es decir, cuando llovía, automáticamente subía el nivel freático, es decir, se acercaba el nivel freático más a la superficie, y cuando después, pasados los eventos de precipitación, automáticamente lo que veía era que disminuía rápidamente. Es decir, era una dinámica que ante un evento de precipitación subían rápido y ante el cese de esa precipitación bajaba rápido, por lo cual tenía mucho que ver con la dinámica de la laguna, que cuando llovía y que se excedía el determinado límite del pelo de agua de la laguna, se efectuaban bombeos hacia lo que sería el Bajo Giuliani. En realidad no hasta el Bajo Giuliani, sino sería el cruce entre la avenida Santiago Marzo Sur y la avenida Luro, y ahí va por gravedad directamente hacia Giuliani, que después por ahí lo voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, estos dos comportamientos fueron muy evidentes. Aquellas perforaciones que se encontraban más alejadas hacia lo que sería el este, hacia la avenida Santiago Marzo Oeste, seguían una dinámica más lineal, es decir, respondían, si bien a los eventos de precipitación, pero terminado el evento de precipitación se mantenía en una relativa estabilidad y seguía aumentando en medida que seguían, en los sucesivos meses seguía lloviendo. Bueno, también les quiero comentar que bueno, el trabajo fue realizado en un año particularmente húmedo, un año en donde llovieron más de 1.200 milímetros. Este año fue contemplado entre el mes de agosto del año 2016 y el mes de julio del año 2017. También es importante mencionar que se dieron inundaciones, como ya muchos sabrán, y bueno, hubo un evento de precipitación muy intenso, donde llovió mucho en un corto periodo de tiempo, que fue en el mes de marzo del año 2017, donde 280 milímetros de los 300 totales que llovieron ese mes estuvieron concentrados en 3 días. Bueno, prácticamente la conclusión de este trabajo fue
que un periodo de altas precipitaciones, como les comentaba, y los consecuentes excedentes hídricos que se registraron, esto lo pude constatar a través de 2 balances que realicé en el trabajo, en el cual, si quieren ver información más específica y técnica, lo pueden encontrar en la biblioteca virtual de la Universidad Nacional de La Pampa, con mi nombre. Prácticamente este periodo tan húmedo y estos excedentes hídricos fueron los que contribuyeron a ese gran aumento del nivel freático. Pero también quedó en el tintero otras cuestiones, como por ejemplo las posibles pérdidas en el sistema de saneamiento, o la baja utilización del agua subterránea de parte de todos los santarroceños, el tema de la importación de agua que comentaba Ramiro al principio. Actualmente el agua que consumimos, la gran mayoría del agua que se consume en la ciudad de Santa Rosa, es importada del acueducto, es importada del río Colorado, ¿sí? El acueducto pasa por diversas localidades, terminando el recorrido en Santa Rosa. Bueno, para llegar a estas conclusiones que les comenté de trabajo, es importante entender algunos datos importantes de la ciudad, digamos, que quisiera comentar, sobre todo en lo que es hidrología superficial. Bueno, ya hablamos anteriormente de lo que serían las cuencas superficiales que tenemos en la ciudad. Una es el Bajo de Giuliani, que está en la intersección de la ruta nacional 35, ruta provincial 14, y bueno, y la otra es la laguna Don Tomás. La laguna Don Tomás históricamente estaba muy ligada a lo que son las precipitaciones. Era un salitral en periodos más secos, en periodos húmedos se transformaba en laguna. Y con el paso del tiempo, un poco como Betiana nombró anteriormente, a medida que fue creciendo la ciudad, se fue impermeabilizando el suelo, aumentó el escurrimiento, esto ocasionaba anegamiento en los sectores de la periferia de la laguna, y bueno, esto trajo consigo problemas, por supuesto, más que nada la gente que vivía en estos sectores. Es por esto que en el año 1980 surge un estudio realizado por Consorcio, y este estudio lo que establecía era el nivel de la laguna máximo que debía tener para no afectar a ninguna estructura, y que por supuesto los pluviales que provienen de la ciudad descarguen correctamente en la laguna. A partir de esto se diseñó lo que les comenté anteriormente, el sistema de trasvase. Es un bombeo de agua que va, cuando se está por superar ese límite determinado por Consorcio, o cuando se llega a ese nivel, se activan bombas que llevan agua desde la laguna hasta este sector que les comenté antes, más o menos la rotonda del Arco, ahí al costado, hacia la izquierda, yendo la ruta 35 hacia el sur, hacia la izquierda hay un canal, que por gravedad después va hacia la laguna de Giuliani. Bueno, otro aspecto que les quiero comentar es el tema de la hidrología subterránea. En el trabajo realicé mapas piezométricos, y bueno, fue notorio 2 saltos piezométricos, es decir, 2 sectores en donde el nivel freático se encontraba más alto en relación al nivel del mar. Uno fue en la parte norte, más que nada, en la parte cercana a las vías, un poquito más para arriba, y otro fue en paralelo a la avenida Santiago Marsos Sur, el cual también se correspondió con una zona de mayor espesor de arenas. Además hizo un mapa de espesor de arena basado en perforaciones que había hecho años atrás Obras Sanitarias de la Nación. Bueno, en lo que refiere al uso del agua subterránea en la ciudad, más o menos entre el año 1890 y 1927 se inaugura el servicio de agua potable en la ciudad. Y bueno, y con el paso del tiempo fue perdiendo calidad. Se ubicaban en la avenida San Martín, en la avenida Uruguay, España. Contra la vía también había perforaciones, en la calle Alvear, Alsina. Contra la vía más para el lado de la calle Belgrano, era en la calle Pichihuinca, precisamente. Bueno, se llevó unas 42 perforaciones dentro del radio urbano. Con el tiempo estas perforaciones fueron perdiendo calidad,
Y en algunos casos, bueno, se usaba el agua subterránea, y al usarse, en algunos casos se deprimió el acuífero más de 20 metros. Esto lo pudimos corroborar por una perforación del año, en este caso fue del año 1990, una perforación que estaba para extraer agua en la Plaza San Martín, y estaba a 24,5 metros de la superficie, ¿sí? El agua subterránea se encontraba a 24,5 metros de la superficie. En el año 2017, cuando censamos una perforación en la plaza también, la encontrábamos a 4,5 metros. Es decir, una diferencia de prácticamente 20 metros en alrededor de 27 años, lo cual también supuso una diferencia muy importante. Creo que, bueno, lo importante, también rescatando lo que decía Betiana y un poco rescatando también lo que les va a comentar Flor, es tratar de usar nuestros recursos, el agua, de manera más sostenible posible, es decir, tratar de importar lo menos posible y usar el recurso nuestro, ya sea el agua subterránea, si bien tiene limitaciones en cuanto a la calidad, muchas veces, ya sea para riego, pero bueno, encontrar la vuelta, ya sea con un sistema, pueden ser sistemas de doble tanque, puede ser con respecto a la educación ambiental, comprender desde los chicos también entender la importancia del agua para los santarroceños, de dónde viene, porque como cuesta tanto obtenerla. Bueno, la parte de colectores, que también les habla Flor, creo que no es una única solución, sino un conjunto de soluciones que tienen que actuar todas a la vez. Más o menos eso es lo que había preparado, y bueno, si tienen preguntas las pueden dejar y después las va a leer Ramiro. Bueno, Mati, muchísimas gracias. También recordamos que la charla que Mati dio con mayor precisión de los aspectos técnicos de su investigación en el canal de Hidrología Aplicada Pampeana está disponible en YouTube, o estará en realidad, no estoy del todo seguro, pero estén atentos, así que cualquier cosa, cualquier contacto que quieran tener con él, también nos pueden contactar a nosotros. Hacemos de puente entre el ámbito técnico y la sociedad. Así que vamos a pasar ahora a hablar con la reciente ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, Florencia Sur, también parte del equipo de hidrología aplicada Pampeana. Todo bien. Hola, Flor, el video ¿cómo de estás? Mati está en el YouTube. Hacer la aclaración. Bueno, Confirmado. confirmado. Bueno, el espacio es muy lindo que hayamos podido hacer ¿de que qué nos podamos vas a comentar? haber hecho este conversatorio. Así que bueno, de nuevo muchas gracias a Betty y a Mati por sumarse con nosotros. Así que bueno. Bueno, Flor, te dejamos para que nos comentes un poco lo que has estado viendo en este último tiempo sobre la situación hídrica de Santa Rosa. Y luego vamos a pasar al intercambio entre los tres panelistas y las respuestas a las preguntas que vaya haciendo la gente. Somos todo oídos, Flor. Bueno, un poco voy a repetir algunas cosas que ya han explicado muy bien Betty y Mati, pero a veces hay que volver a repetir las cosas para que queden bien claros. Si no les quedó claro, los problemas más grandes que tienen las ciudades vienen por la impermeabilización del suelo. Cuando el suelo se impermeabiliza, y sumado a otras modificaciones de paisaje, el ciclo hidrológico se modifica. Entonces, un paisaje urbano, un ámbito urbano, no se puede tratar de la misma manera que un ambiente natural. Las infiltraciones son casi nulas debido justamente a esta impermeabilización, y la evapotranspiración también disminuye porque hay menos vegetación natural. Entonces, algo básico que ya comentaron también Betty y Mati, cuando llueve el agua no le queda otra que escurrir, porque no puede infiltrar
y no puede evaporar o evapora muy poco. Así que bueno, así como Betty comentó el tema de las infraestructuras verdes, en mi tesina yo me especialicé o me enfoqué, mejor dicho, en un tipo de infraestructura de sistema de drenaje urbano sostenible, que es la cosecha de agua de lluvia. La cosecha de agua de lluvia en realidad es algo que culturalmente todos hemos y todas hemos escuchado alguna vez, por ejemplo con el aljibe. Es una práctica cultural que se usaba muchísimo y que con el tiempo se fue perdiendo. Y bueno, acá la estaríamos como reincorporando o tratando de que se vuelva esa práctica, no solamente para poder consumir el agua, sino también para disminuir anegamiento o inundación, que vamos a tomarlo como sinónimos, en la ciudad. Ahora, ¿cómo funciona esto? Si tomamos a la ciudad de Santa Rosa como si fuera una pileta gigante, podemos agarrar y hacer el balance hídrico. Cuando hablamos de balance hídrico son las entradas menos las salidas, que es lo que comentamos hoy, o lo que les comenté recién, de llueve, es la entrada, cómo se va el agua, o infiltra, o escurre, o evapora. Como bien dijo Mati, en la ciudad de Santa Rosa hay una importación de agua, que es el agua que es potable, la que tomamos, la que abrimos la canilla y sale, que es del acueducto que viene desde Río Colorado, a más de 200 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa, y del agua subterránea en el acuífero en cercanías de la localidad de Anguillo, Uriburu. Todo ese agua entra junto con la precipitación. Vamos a suponer, no vamos a hablar de las pérdidas en la ciudad porque eso ya es otro tema, vamos a suponer que todo el agua que entra a la ciudad por agua potable se va como cloacas. Entonces nos queda el balance, o sea, cuánto almacena esa pileta que es la ciudad de Santa Rosa, en función de cuánto llueve, cuánto infiltra y cuánto escurre. Cuando en esa pileta que tenemos de ciudad, nosotros podemos decir que es un almacenamiento y una variación de almacenamiento de esa cantidad de agua. Si nosotros agarramos y aportamos pequeños reservorios, que serían estas cisternas que en la tesina fue planteado para que se implementasen en edificios, o sea, estructuras de más de 4 pisos, lo que uno está haciendo es disminuir la cantidad de agua que se te escaparía, entre comillas, por escorrentía. ¿Por qué? Porque queda almacenada y retenida. Para ese trabajo se hizo lo que se denomina modelación. Cuando nosotros hablamos de modelación, estamos diciendo que se hace una representación de la realidad. Bueno, en esta tesina también lo que se hizo fue hacer lo que se denomina análisis de sensibilidad, calibración y validación del modelo. ¿Por qué? Porque yo al modelo le digo, esto es Santa Rosa, llueve tanto, cuánto escurre, pero yo no sé fehacientemente si el modelo me está diciendo la verdad, porque después de todo es un programa computacional que utiliza fórmulas matemáticas para poder representar esa realidad. Entonces lo que se hizo fue ir a muestrear a campo en este caso es la ciudad, la altura de pelo de agua, es decir, la profundidad del agua que tenía en los cordones cuneta en la ciudad cuando llovía. Entonces, cuando estaba lloviendo, era salir y rápido a la entrada de la laguna, antes de la entrada de la laguna Don Tomás, y en la salida de otra cuenca que se tomó, que es una porción del barrio de Villa Albina, y decir, bueno, cuando llueve tanta cantidad de agua, que fue esos eventos del año 2018, me dio que la altura de agua en la calle era tanto. Yo le dije al modelo, llovió tanto, y después comparé si lo que me decía era similar o no a lo que pasó en la realidad. Esa fue el análisis de sensibilidad, la calibración y la validación. Una vez que se tiene la modelación hidrológica, uno puede empezar a jugar, porque uno puede empezar a plantear escenarios. Los escenarios básicamente son qué pasaría si. Entonces, como lo que yo quería saber es qué pasa si pongo cisternas en esta pileta que es la ciudad de Santa Rosa,
fue decir, bueno, ¿qué pasaría si se ponen cisternas en la cantidad de edificios que hay ahora en Santa Rosa, en el barrio centro? ¿Por qué? Porque no es que yo vaya, o no es que yo haya pensado en los edificios que ya están construidos ahora poner cisternas, porque eso no se puede, o si se puede es muy caro, sino que como en 10 años la ciudad de Santa Rosa ya tuvo la cantidad de edificios que tiene en este momento, sería como una forma de prever el futuro. Entonces, bueno, se compara cómo está Santa Rosa ahora, sin nada, sin cisternas, y se le dice, bueno, ¿qué pasaría si la ciudad de Santa Rosa tuviera la cantidad de cisternas que equivale a poner una cisterna en cada uno de los más de 200 edificios que hay en el barrio centro de la ciudad de Santa Rosa? Otro escenario fue, bueno, ¿qué pasa si solamente pongo una cisterna en los espacios verdes de la Plaza San Martín y el Parque Oliver, dentro de la zona centro? Y otro fue, bueno, solamente considerar los edificios que se encontraban en construcción en el año 2019. Y después jugar y combinar, decir, bueno, espacios verdes y edificios en construcción, espacios verdes y los que están construidos, el escenario que era el que a mí más me gustaba porque era un caos, un caos muy lindo porque era todas las cisternas en todos lados, y comparar, decir, bueno, Santa Rosa está así ahora, ¿cómo estaría si tuviera las cisternas, la cosecha de agua de lluvia? ¿Cuánto disminuye el caudal en calle? Recuerde que cuando hablamos de caudal es la cantidad de volumen de agua que pasa por una sección, como si yo estoy parada acá y veo que pasa agua por segundo. Recordando también que 1 metro cúbico por segundo es como si pasara un tanque de agua domiciliario de 1000 litros enfrente mío por segundo. Entonces, al hacer esas comparaciones, a los resultados que se llegó en la tesina, es que en el escenario que a mí me encantaba, que era el ideal, con la mayor cantidad de cisternas, el caudal de escorrentía, o sea, la cantidad de escorrentía disminuía hasta un 6%, que es mucho. Aunque no parezca tanto, aunque no parezca un número grande, es bastante. Y el volumen de agua en calle disminuía hasta un 7%, con tormentas de tiempos de recurrencia bajos. Cuando hablamos de tormentas de tiempo, cuando hablamos de tipo de recurrencia de tormentas, estamos diciendo, bueno, cada cuánto pasa una lluvia de tales características. Entonces, por ejemplo, cada cuánto puede ser que llueva 14 milímetros en una hora. Bueno, cada 2 años. Cada 2 años puede ser que haya una lluvia, es como que es esperable, puede ser que haya una lluvia de 14 milímetros en una hora. Entonces, cuando hablamos de tiempo de recurrencia bajo, son eventos de precipitación que son más comunes, más habituales. Y bueno, tiempos de recurrencia altos son eventos que no son tan habituales y en donde la ciudad colapsa, pero porque ya es una cuestión de que son eventos muy grandes, de magnitudes muy enormes. Pero en este momento la ciudad de Santa Rosa también colapsa con precipitaciones que son habituales, que son comunes, que no tienen mucha intensidad. Recordando que cuando hablamos de intensidad de precipitación es la cantidad de agua, o sea, cantidad de lluvia en un tiempo. Cuando hablamos de intensidad es volumen de precipitación en un tiempo. Entonces, una precipitación muy intensa es la que hay mucha cantidad de agua en muy poco tiempo. Ahora bien, estos sistemas de drenaje urbano sostenible, y en el caso particular de la cosecha de agua de lluvia con cisternas, lo que favorece es a la complementación con los sistemas de desagüe pluvial que tenemos actualmente. Porque cuando llueve mucho, y debido justamente a esas características que comentaban Betty y Mati, de la impermeabilización de la ciudad, del crecimiento de las ciudades, y del el cambio en el comportamiento que tienen las ciudades por esto, los sistemas pluviales que están construidos para una Santa Rosa con mucha menos cantidad de habitantes, colapsan, o sea, no dan abasto, no pueden colectar la cantidad de agua que deberían colectar porque no fueron diseñados para que puedan colectar esa cantidad de agua. Entonces, con estos tipos de sistemas, como por ejemplo la cosecha de agua, lo que se hace es como retener un poco el agua que llueve, uno la almacena, la retiene,
y eso le da un alivio al sistema pluvial. Entonces se puede considerar, o se debería considerar, como una medida complementaria a los sistemas de drenaje que ya están actualmente en la ciudad de Santa Rosa. También, como dijo Betty, son medidas de gestión y medidas de educación, porque los sistemas pluviales tienen algunos también problemas como taponamiento por residuos sólidos urbanos o diferentes problemáticas que van más allá de las características civiles o hidráulicas de su construcción. Pero bueno, en fin, algo súper interesante también que tienen la cosecha de agua de lluvia es que el agua de lluvia es una de las, a menos que haya lluvia ácida, pero acá en Santa Rosa no hay, es una de las aguas más lindas, es de una de las mejores calidades de agua que puede haber. Entonces, si ese agua se almacena, estaríamos usando un buen agua para usos no consumtivos debido a que no hice análisis químico para verificar fehacientemente qué tipos de usos se le puede dar para ver la calidad. Eso sería interesante para investigaciones futuras. Pero sería genial que dejemos de regar las plantas, de baldear las calles, de lavar los autos, de lavar los pisos con agua potable, porque estamos incorporando, así como dijo Mati, mucha agua de una cuenca externa, que es el río Colorado, y la estamos utilizando, ojalá fuera utilizarla solamente para consumo directo, para tomarla, para cocinar o para lo que sea. Pero estamos usándola para llenar las piletas, estamos usándola para limpiar los pisos, para regar las plantas, y teniendo agua que cae del cielo, y que la tenemos ahí para poder aprovecharla, y además de esa forma podemos ayudar a la ciudad, ayudando al sistema pluvial, disminuyendo inundaciones. La verdad que yo creo que es una medida fantástica. Así que, bueno, algo que sería interesante también para el día de mañana sería hacer proyectos que sean interdisciplinarios. Entonces, ver también, por ejemplo, lo que es materia económica, lo que es legal, lo que es civil, que bueno, en esta tesina se considera lo hidrológico hidráulico y lo ambiental, claramente, pero hay un montón de lo químico también, hay un montón de cosas que escapan a lo que yo pude hacer por ser una tesina de grado. De todas maneras, es un aporte interesante y sería fantástico que se pueda hacer trabajos en conjunto para poder implementar estas medidas y además adicionarle o estudiar la posibilidad de complementar varios tipos de sistema de drenaje urbano sostenible. Como bien dijo Betty, hay distintos tipos. Están los techos verdes, los pavimentos permeables, bueno, la cosecha de agua. En realidad son como 20 tipos de sistema de drenaje urbano sostenible, que no me los acuerdo de memoria, y estaría fantástico ver a partir de justamente la caracterización climática que ya se le hizo a Santa Rosa, tanto en la tesis mía como en la tesis de Mati, ver qué otro tipo de sistema se puede complementar, porque hay estudios de otros países que he leído para material de discusión de mi tesina, en donde dicen que si se complementan distintos tipos de sistemas, como por ejemplo decimos cosecha de agua más techos verdes, se puede llegar hasta un 25% de disminución de escorrentía, lo cual es increíble, es fantástico. Si ya con 6% la ciudad estaría saltando una pata, con 25% sería increíble. Así que bueno, eso sería más o menos un resumen de lo que fue la tesina, con la importancia de lo que es la modelación hidrológica, la interdisciplinariedad, y bueno, la futura, ojalá, posibilidad de poder implementar estos sistemas de cosecha de agua de lluvia en la ciudad. Bueno, Flor, muchas gracias, la verdad que es súper interesante. Y vamos a pasar entonces a sumar a los otros disertantes también a la conversación. Tenemos una pregunta en la sección de preguntas de Facebook de este conversatorio para Betiana, de parte de Andrea Marina Atri,
que nos comenta y dice, si la educación en general es para conocer y para transformar al mundo, ¿qué podría proponer como cambio la educación ambiental? Bueno, hola Andrea, muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo importante es entender, desde mi punto de vista, que la educación ambiental se tiene que dar tanto en ámbitos formales, que vendrían a ser las escuelas, como en ámbitos informales. Es decir, también para el resto de profesionales y de ciudadanos que no están en edad escolar, ¿no? Entonces, a partir de eso, generar diferentes propuestas que sean, bueno, desde la educación ambiental. Primero decir cómo entender de que traemos el 60% del agua que se consume en Santa Rosa que se trae de otro lado. Entonces, tal vez, si uno va generando conciencia de que el agua que nosotros lo vemos como un recurso que no tiene fin, en realidad tiene fin, y en realidad actualmente el recurso ya es escaso, uno va a tomar conciencia de que no es algo que se puede desperdiciar. Y también, como decía Flor, que me parece súper interesante lo de la cosecha de agua de lluvia, si nosotros supiéramos que desde nuestro domicilio contener un tanque de reserva o una cisterna adicional que se comunique con los descargues pluviales, puedo reducir el consumo de agua. Seguramente, si toda la gente lo supiera, podría mejorar el uso y retardar la cantidad de agua que va en horas pico de la escorrentía, ¿no? En los días de lluvia. Y a su vez, en ese momento de mejorar el consumo, utilizar ese agua de lluvia y disminuir el consumo de agua de tu casa, que después te va a impactar en tu boleta, ¿no? Entonces, por eso es concientizar desde el consumo de agua, que hay muchos programas sobre la racionalización del agua, también ver cómo eso, a nivel de drenaje, se puede llevar a tu casa, ¿no es cierto? Y después, claro, hay diferentes líneas de actuación, como por ejemplo, desde el ámbito, o sea, incentivar las expresiones artísticas en relación a las cuestiones hídricas, también hace, no sé, hace que se amplíe el público y la llegada y que sea más colectivo y representativo la cuestión de la educación ambiental. No sé si estoy respondiendo a la pregunta o se entiende el punto, ¿no? De que tiene que haber diversos programas que involucren a diversos actores para después que a través de la educación se genere el compromiso ciudadano. Un ejemplo que yo he visto, Bien. particularmente en algunas plazas, es el hecho de con dibujos en el piso, con pequeños dibujos en algún juego de los chicos, una pequeña reflexión que ayuda a los chicos a preguntar al padre, por ejemplo, qué significa esto, que hay, por ejemplo, para lavarse los dientes, de no dejar la canilla abierta. Pequeños detalles de forma de usar de manera sostenible el recurso y que ya de chiquitos, digamos, esos dibujos obligan a preguntarle al padre para qué sirven, ¿no? Claro, utilizar de alguna manera el espacio público como comunicador también de esto, porque si realmente representa un recurso escaso durante tanto tiempo y hoy por hoy hace que tenga que esté en emergencia sanitaria por la necesidad de recambio de la infraestructura, bueno, y es algo que no se ve, decir, bueno, lo visibilicemos en el espacio de uso colectivo. Yo creo que, bueno, justamente lo que decía Betiana de planificar y educar, y bueno, y muy bueno lo que dijo Flor de pensar en el futuro, porque si bien esto pasó en años recientes, lo que estamos hablando, hay que pensar que cada vez somos más, que cada vez necesitamos consumir más agua, que cada vez los sistemas de saneamiento van
si necesitamos consumir más agua, van a tener que soportar también una mayor cantidad de líquido en sus estructuras, y bueno, pensar en el futuro y pensar en qué medidas poder tomar para importar la menor agua posible y usar, bueno, comprar el agua que cae del cielo. Sí, Sí, aparte que no es algo descabellado, porque al comentar la idea o cuando estaba haciendo la tesis o luego de hacer la tesis a varias personas, mucha gente vino y me dijo: "Oh, mi abuela tenía un aljibe, yo tuve un aljibe cuando era chica". Y es como que es algo que había acá en Santa Rosa y que había mucho y después se dejó de usar. Pero no es algo imposible, no es descabellado, es algo que ya está dentro del corazoncito de, de la gente, y que bueno, es una práctica cultural, que justamente como práctica cultural se puede aprovechar lo que dice Betty de incorporar no solamente como forma de gestión en plan estratégico, ordenanzas y demás, sino también como educación ambiental, planes de educación ambiental. Volver a las raíces, si se quiere de alguna manera. sí, Bien, total. A mí, hay otra pregunta. Sí, está tenemos más lleno. preguntas, así que si les parece, proseguimos y después... Dale. Bueno, en primer lugar, Ramón Jaques dice: buenas tardes, ¿se puede enviar la información de la tesina? No estoy seguro a qué tesina se debe Sí, estar refiriendo, pero las tres tesinas, tanto la tesis de grado de Florencia como de Mati y la tesis de posgrado de Betiana, están disponibles, se pueden contactar con nosotros por nuestra página de Facebook y nosotros les facilitamos eso. Y hay una pregunta para los tres. Antes, Andrea te decía a vos, Betiana, que sí, que se entiende, que muchas gracias. Y ella misma pregunta para los tres: ¿cómo evalúan la propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo de la Ciudad de Santa Rosa en vigencia? Desde el punto de vista de lo que cada uno trabaja, ¿no? Flor, ¿nos querés comentar, en principio, tu opinión? bueno, a mí algo que me parece interesante del plan estratégico es que tiene una visión que es muy a futuro. O sea, el plan estratégico de Santa Rosa 50 años. Y uno lo ve y primero dice: wow, 50 años es un montón. Y en realidad 50 años es nada. Y justamente las políticas ambientales se tienen que hacer, así como uno planta un árbol hoy y capaz que no come los frutos nunca, o los come tu descendencia o otra gente. De la misma manera, en los planes ambientales se tiene que ir trabajando en lo importante. En una charla que habíamos ido, que era de INTA, había un profesional que decía que hay que separar entre lo importante y lo urgente, que muchas veces se le da más importancia a lo urgente y no a lo importante. Y el plan estratégico es como que va a su paso avanzando en esa importancia, y como que no se deja como apresurar por esa urgencia que a veces nos nubla. Uy, se inundó, uy, hay sequía, ¿viste? Pero sigue habiendo problemas, y si es un plan a 50 años, está bien que se vaya haciendo ese paso y con profesionales y con nuevas caras y con nuevos aportes, y que justamente al ser un plan a largo plazo tenga la posibilidad de aportar nuevas tecnologías a medida que se va desarrollando. Esa es mi opinión. No Bueno, sé qué opinan. me parece muy interesante la pregunta, la verdad. Y yo creo que, bueno, Santa Rosa es una ciudad joven que con el plan estratégico dio un primer paso muy importante en lo que es la cultura de la planificación. Y bueno, como digamos el plan estratégico lo que tiene son lineamientos eh, hacia el modelo de ciudad deseado. Ahora, me parece que, digamos, el próximo paso sería implementarlo en un plan urbano, ¿no? En un plan urbano que determine físicamente dónde van a estar los proyectos prioritarios que se determinaron y que relacione las diferentes variables, ¿no? Entonces, esto de que hablábamos de la red de infraestructuras verdes. Bueno, que en el plan urbano se vean dónde están las redes de infraestructuras verdes y cómo se empiezan a relacionar con las otras cuestiones urbanas, con la habitabilidad, con la movilidad, con los equipamientos, con los servicios,
que la ciudad plantea. Entonces, yo creo que, bueno, la planificación es una práctica, una praxis, y como tal necesita ser ejercitada, y desde ese punto Santa Rosa ya empezó, entonces hay que seguir desarrollando este plan urbano y después articularlo con los diferentes planes que existen, que de alguna manera son específicos de mitigación o de dirección de obra, pero no, todavía hay que desarrollar el plan urbano que vaya integrando y poniendo en el territorio las respuestas a las situaciones actuales. Bien, yo como decía antes también, ya lo comenté anteriormente, la planificación a futuro, yo creo que lo más interesante que tiene, y la idea justamente de pensar que cada vez vamos a hacer más, que cada vez vamos a consumir más recursos, que cada vez se va a requerir bueno, más agua, y bueno, este balance, esta pileta que explicó Flor en un primer momento, la idea es que se mantenga en un nivel de estabilidad y que no nos gane el nivel freático y evitar todo tipo de problemas en las estructuras. Bien, Maite Betelu les manda sus felicitaciones a los tres. Gracias. Muy interesantes sus disertaciones, perdón, estoy un poco disléxico. Y pregunta para Betiana, dice, ¿te parece enmarcar la educación en los objetivos de desarrollo sostenible? Que específicamente hay uno sobre agua y otro sobre ciudades sustentables. Sí, de hecho uno de los objetivos de desarrollo sostenible es la educación, ¿no? Me parece totalmente certero y también creo que es algo que hay que promover desde la disciplina para también generar conciencia y compromiso con estos temas que tal vez no son los más habituales, digamos, de trabajar la educación en cuanto a los drenajes o al saneamiento, que son las infraestructuras que por ahí no se ven. Entonces, sí, me parece muy importante. Bueno, Fabricio Caresani nos comenta, primero que nada, muy buenas las exposiciones y trabajos de los tres disertantes. Pregunta para todos, ¿creen que la implementación de un aprovechamiento integral del agua por parte del gobierno municipal pueda cubrirse con los gastos evitados de potenciales roturas en los sistemas cloacales y pluviales, al menos en las zonas más bajas de la ciudad, para prevenir futuras inundaciones? Bueno, no sé a quién quiere empezar. ¿Qué para vos, Floresa? Bueno, primero que nada, muy interesante, Fabri, la pregunta en el marco de lo que es el costo de oportunidad, o sea, decir, bueno, gastamos tanta plata, pero nos evitamos después roturas o fallas o esas cuestiones. La verdad que el pensamiento que tendría que haber ambiental siempre tendría que ser en base al costo de oportunidad, de tener esas infraestructuras verdes antes que andar pagando los platos rotos, como dice el dicho. Fehacientemente para decir que, como decirte, sí, sale tanto y esto sale tal otra cosa, no, porque todavía no hay un plan que sea interdisciplinario y que cuente con la parte económica, contadores, contadoras, y ver justamente ese costo de oportunidad como valor numérico. Pero yo creo que como costo de no tener que andar cambiando infraestructuras, y con la posibilidad de que, como en el caso, por ejemplo, de mi tesis, las cisternas pueden legislarse a partir de ordenanzas. Entonces se dice, por ejemplo, bueno, los edificios que se construyan en Santa Rosa deben contar con una cisterna de tanto, y considerando que los edificios de por sí ya tienen que hacer el pozo para el edificio, y no es un gasto elevado para una constructora hacer una cisterna, y que ya hay en Santa Rosa ordenanzas que incentivan, para no decir obligar, incentivan a las constructoras a que, por ejemplo, hagan reemplazos de caños o de cableado eléctrico. Entonces, yo creería que el costo municipal no sería demasiado alto, pero, de nuevo, es necesario hacer un estudio interdisciplinario
en donde además de la materia ambiental, hidrológica, hidráulica y como dijo Betty, de la parte urbanística y de educación ambiental, tiene que haber un estudio de costos. Sí, totalmente. O sea, yo creo que muchas de las obras de recambio de infraestructura exceden en los presupuestos municipales. Es por eso que justamente es un tema tan difícil, ¿no? Porque son, digamos, tienen muchos factores a considerar y implican grandes inversiones a largo plazo. Entonces, esta complejidad generalmente necesita del apoyo del gobierno provincial o de entidades internacionales también, como del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, aparte de la dificultad a veces de tener que frenar una ciudad para cambiar un caño, tener que cortar una calle, uno no puede dar vuelta a toda la ciudad, cambiar todos los caños y volver a ponerla como estaba, ¿viste? Son procesos que son más lentos que quizás la implementación de nuevas tecnologías. Claro, totalmente. Inclusive cuando uno habla de la modificación de ejes principales, por ejemplo, como nuevos ejes verdes de drenaje urbano, también implican, digamos, inconvenientes en lo que es la movilidad urbana, que van a generar diferentes dinámicas y que tienen un tiempo, entonces por eso también es complicado. Claro. Y que es necesario como que se articulen los planes y decir, bueno, para que se tome ventaja de cuando se vaya a cambiar un caño, se aproveche y se incorpore solado permeable, vegetación, claro. Entonces decir, bueno, a ver, ¿qué hace el recambio? Digamos, previsto en el plan de mitigación y a su vez se lo relaciona con el plan de infraestructura verde como para ir haciéndolo en conjunto. Por eso hay tantas ramas conectadas que es la complejidad del tema, ¿no? Sí. ¿Mati? Sí, no, justamente para evitar este tipo de costos, la idea siempre, bueno, lo ideal siempre es la planificación, y la planificación no solamente a 4 años, sino lo que veníamos hablando, la planificación a largo plazo, para que de esa forma se supere. Por ejemplo, podría ser cada 7, o cada 8, o cada 10, o más, 50. Pero bueno, la idea es justamente que se excedan los mandatos políticos y este tipo de factores que son tan importantes, que generan tantos problemas para la ciudad, que se contemplen con tiempo, digamos. Bien, bueno, tenemos Daniel Alberto Sánchez, dice, para Flor, una pregunta. ¿Qué crees que nos falta como sociedad para comprender la importancia del agua? Bueno, para nosotros mismos, ¿no? ¿Qué crees que nos falta como sociedad para comprender la importancia del agua? Yo creo que lo fundamental es lo que mencionaba hoy Meti del tema de educación ambiental, y también tener una idea de dónde vienen las cosas, porque uno muchas veces peca de que las cosas están y como están nunca se van a terminar. Como nosotras y nosotros en nuestras casas abrimos la canilla y sale agua, como entre comillas por arte de magia, muchas veces no nos damos cuenta de todo el recorrido que hace ese agua para llegar hasta la canilla. En el caso de Santa Rosa, ese agua para llegar hasta la canilla recorre un trayecto de más de 200 kilómetros desde el río Colorado por un acueducto que se hizo en el 2016, no, 2000, sí. Y fue todo un movimiento, toda una planificación impresionante para poder traer agua a varias localidades de la provincia, porque, bueno, Mati sabe más del tema, con el tema del agua subterránea. Hay muchos lugares en donde el agua no es posible, no es apta para consumo humano, o porque es muy salada, o porque ha sido contaminada, como en el caso de Santa Rosa. Entonces, todo eso, que es todo un trabajo de ingenieros, de técnicos, economistas, abogados, de toda la gente que se puso a construir el acueducto,
es mucho esfuerzo, es mucho laburo y uno simplemente abre la canilla y ve que sale agua. Entonces, si uno tuviera más en mente de dónde salen las cosas y ver cómo se trabaja en eso y todo lo necesario para que uno pueda llegar a tener ese agua cuando abre la canilla, yo creo que ahí uno entendería más el valor. ¿Qué pasa? Uno sabe más el valor que tiene la nafta que el valor que tiene el agua. Porque la nafta a uno le duele el bolsillo cuando va a cargar nafta en un auto o en la moto. Pero el agua, como abrís la canilla y está ahí, es como que lamentablemente uno piensa con el bolsillo. Y yo creo que lo importante de la educación ambiental es cambiar esa mentalidad, dejar de pensar necesariamente con el bolsillo y ver que hay cosas que a uno le parecen gratis o que a uno le parece que están en abundancia y que son mucho más limitadas que el petróleo que uno va a la estación de servicio y carga moto con nafta. Entonces, esa es mi opinión. No sé, Betty, ¿vos qué opinás más desde la parte de educación ambiental? No, totalmente de acuerdo. O sea, me parece que es muy importante, digamos, como cambiar esa mirada cortoplacista y empezar a verlo a largo plazo, la implicancia que va a tener, que tiene esto en realidad en nuestra vida. Por eso también esto de ir relacionándolo con las acciones cotidianas, es decir, bueno, si utilizo el agua de lluvia o, digamos, todo este sistema de la cosecha de agua de lluvia que me parece fantástico, tal vez, no sé si puede llegar a ser una motivación, ¿no? Pero decir, seguramente consuma menos agua y gaste menos agua, entonces como empezar a usar eso también como motivante, ¿no? De la implementación de estos sistemas de recolección de agua de lluvia, ¿no? Y sí creo que es importante trabajar la educación y visibilizar el conflicto, visibilizar el recorrido del agua, para poder ser conscientes y actuar como ciudadanos responsables, ¿no? Bien, bueno, Jorgelina Ambrosio dice excelente todas las exposiciones. Mario Alvarenga, felicitaciones, muy interesante la charla. Daniel Alberto Sánchez pregunta para Matías. Dice, ¿por qué crees que nos falta políticamente implementación ecológica? Bueno, yo nunca lo dije a eso, no sé bien a qué se refiere. Creo que va más por el tema de que hablé de la implementación en cuanto a la conciencia ambiental, tal vez sea por ese lado la pregunta. Es simplemente muchas veces por no saber, o sea, muchas veces uno adopta determinados hábitos porque nuestros padres lo adoptaron, por nuestros abuelos, y justamente por esto también lo que hablaban Betiana y Flor de la educación ambiental de chicos, de incorporarlo como algo cotidiano. Eso tiene mucho que ver, ya sea desde la planificación de una ciudad hasta las tareas diarias que hacemos en nuestra casa. Todo tiene que ver. Desde que planeamos construir una casa, también el tema del doble tanque creo que es algo que es muy interesante y también ayuda mucho al tema de reducir el consumo de agua. Tener una bombita en la casa con un tanque dedicado, por ejemplo, al inodoro. Y no tirar el agua potable, usarlo en el inodoro, sino usar el agua subterránea. Y eso multiplicado por una cantidad importante de viviendas que también, al igual que el trabajo que hizo Flor, yo creo que haría una diferencia muy importante y también, pensando a futuro, podría funcionar muy bien. Bien. Ramón Jaques nos pregunta, ¿creen ustedes que el factor de seguridad en diseños urbanos dé y toque la puerta para medir la cultura de cuidar algunos drenajes o alcantarillas? Para un momento. ¿La podés repetir? Si puedes, Ramón, reinterpretar tu pregunta, estaría bueno. Dice, ¿creen ustedes que el factor de seguridad en diseños urbanos toque la puerta para medir la cultura
de cuidar algunos drenajes o alcantarillos? Aquí, Algo le puedo responder, pero no sé si va bien a eso. Y, por ejemplo, con el tema de los drenajes, las alcantarillas, las bocas de tormenta, un problema que yo mencioné era la obstrucción por los residuos sólidos urbanos. Que eso se ve mucho, uno pasa y hay botellitas, hojitas que tapan la boca de tormenta y a la hora cuando viene una lluvia el agua no puede pasar. Hay factores de seguridad en los diseños urbanos que son, por ejemplo, rejillas especiales que actúan como una especie de filtro para que no pase los residuos. También la forma que tiene la colada de entrada de la boca de tormenta es una ayuda cuando, por ejemplo, no hay tanta pendiente, o también es como una especie de barrera de entrada de esos residuos sólidos urbanos. Pero en realidad yo creo que antes de andar gastando en factores de seguridad de ese estilo, hay que volver a la educación ambiental y que la gente no tire basura a la calle, y que no, y que haya mantenimiento, o sea, y no solamente por parte de lo que es municipal, que hay que tener en cuenta que hay muchas bocas de tormenta en una ciudad y estar mirando una por una no es una tarea fácil. Pero si por lo menos la gente no tira basura a la calle, ya eso es un factor que ayudaría muchísimo a que se taponen menos las bocas. No sé si iba a eso, por favor, Ramón, decinos si iba a eso la pregunta o no. Bueno, pregunta Liliana Campos, dice, ¿no se paga el agua en Santa Rosa? Sí se paga con la tasa municipal, pero vamos a ver, relacionado a lo que comentaba antes del esfuerzo que es traer el agua de un río 200 kilómetros, y la falta de conciencia en el uso del recurso hídrico. Como uno paga la tasa municipal entera y pagas todo ahí dentro de la tasa municipal, no te pones a mirar cuánto gastas de agua y simplemente, nada, abrís la canilla y consumís el agua. O sea, no es que hay como la luz, que a uno le llega la boleta de la luz y decís, uy Dios, voy a pagar la luz de la pieza para no gastar más. Como esto viene en la tasa municipal, y yo personalmente nunca me tendría que poner a mirar cuánto es el valor, pero creo que no, por lo menos no es una costumbre mía ponerme a mirar el valor de cuánto sale ahora la tasa en el agua. Y no es el mismo impacto que el gas y la electricidad, que ahí sí ya te dice consumo y la plata que tenés que pagar, y ahí ya frenas un poco. Bueno, aclaro que la idea no es que no suban el agua. No, para nada. Justamente la idea es generar más conciencia ambiental para cuidarlo. Exactamente. No. La idea no es hacerle doler el bolsillo a nadie, y ni que nadie los odie, nos odia a nosotros. Totalmente. Sí. Ya no aumentó la tasa municipal. Como reflexión un poco de nuestra formación de ingenieros de recursos naturales, es un problema general que la sociedad no tiene, por un lado, los medios para seguir la trazabilidad de los productos que consume, y no está enterada de dónde vienen los recursos, cómo se producen, bajo qué medidas de protección ambiental o no medidas, bajo qué medidas de protección también a los derechos humanos. A veces consumimos cosas que están directamente ligadas con la explotación o con la deforestación, la degradación de ecosistemas al otro lado del mundo. Así que sí, muy válida la aclaración, Mati. Esto no es cuestión de dinero, es cuestión de conciencia. Bien, dice Daniel Alberto Sánchez, los felicita, dice excelentes profesionales, y pregunta, para Betty, dice, supongo que también pueden contestarlo a Flor y Mati, vivo en una zona de Escobar que es zona de humedales, tema candente los humedales estas últimas semanas. A la fecha se han construido muchos countries. La pregunta es si cualitativamente, ¿cuál sería el impacto del desabote de las piletas en los humedales y el río Luján? Ay, muy interesante la pregunta, Daniel, la verdad. Yo te la voy a contestar desde una perspectiva urbana de la significación de los country, y yo creo que los chicos van a saber responder mucho mejor el impacto de desabote de las piletas. Desde la perspectiva urbanística, ¿qué vemos? Que el desarrollo de country y barrios privados lo que hace es un modelo de ciudad dispersa
que consume muchos más recursos. Entonces, de alguna manera la hace más insostenible también porque hay que extender todas las redes de infraestructura para que puedan llegar hacia esos lugares. Por eso es que es necesario un plan urbano que fomente un modelo de ciudad compacto para decir, bueno, se sabe que hay que renovar algunas infraestructuras, pero que no se siga expandiendo la red y expandiendo, digamos, las desigualdades que genera en el territorio el hecho de que las redes de infraestructuras no lleguen a cubrir todo el ejido. Por lo menos me parece súper interesante desde lo urbano, porque es el modelo de ciudad dispersa, que consume más recursos. Entonces, sinceramente a nivel ecológico, no sé, los chicos si me pueden ayudar en cuanto al impacto del desagote. Yo creo que, bueno, en cuanto al impacto que podría tener el desagote de la pileta, la verdad desconozco el humedal del cual me está hablando y el country, pero yo creo que va a depender del tamaño del humedal y va a depender de qué tantas piletas desagoten en ese humedal, digamos. Tal vez si fuese chiquito, el impacto va a ser más grande en la fauna del lugar o en la química del agua. Si el humedal fuese grande, quizás no le provoque grandes cambios. Pero bueno, ya entramos en ese caso entraríamos a pensar ya más, para dar una respuesta concreta en características específicas de ese humedal, digamos. Sí, algo interesante también es que la provincia de Buenos Aires en sí no tiene muy buenas experiencias con modificar los humedales y los cauces de los ríos que tiene. En particular el río Luján, la ciudad de Luján se inunda siempre, pero por una cuestión de que está mal hecha la obra del cauce del río. Entonces cuando viene sudestada del río de la Plata, se mete dentro del río Luján, y el río Luján no tiene la margen de inundación necesaria y se inunda toda la ciudad. Entonces, y la ciudad de Buenos Aires también ha tenido muchos problemas por los bajos, con la construcción de los subtes, y mismo, bueno, obviamente en la parte de provincia, con la masiva construcción, ha tenido muchos problemas con esa modificación en área de humedales que es muy frágil. Los sistemas de humedales son muy frágiles. No solamente hablando de lo que es pérdida de biodiversidad, ecosistémico en sí, sino que es frágil por el tipo de suelo y por el comportamiento hídrico que tiene y la relación con el río de la Plata y todos los ríos que aportan al río de la Plata y los humedales que aportan al río, porque es zona de llanura y por eso es que los ríos se achanchan y se hacen los humedales. Entonces, seguir haciendo construcciones y encima arriba de los humedales ya se ha demostrado y hay un montón de casos en provincia de Buenos Aires donde no funcionó y donde después, como dijo, quién era que había preguntado de los costos de oportunidad, como dijo Fabricio, después del costo de oportunidad, o sea, lo que hay que pagar encima para hacer esas obras de remediación son carísimas. Y aparte puede haber hasta pérdida de vida humana. Entonces, como que hay que evaluarlo mejor y la ley de humedales en ese aspecto, ojalá que dé un enfoque de protección de humedales para evitar este tipo de problemas por construcciones de country o ampliaciones de ciudades. Muy bien. Bueno, Juan Cruz Rodríguez, genies, gracias por activar, muy bueno. Liliana Campos nos comenta, en Misiones se paga según el consumo. Jorgelina Ambrosio también nos comenta, dice, también tenemos la particularidad de que el agua viene en la boleta de servicios municipales y no por medio de un ente autárquico como una cooperativa, etcétera, y más del 50% de los contribuyentes no la paga. Si quieren hacer algún comentario al respecto. Ay, que no sé qué decir. Sí. Yo creo que en este caso entramos en una situación más sensible porque no es lo mismo, o sea, hablar de una persona que económicamente puede pagarlo y le sobra, de hablar de una persona que verdaderamente necesita ese recurso y tal vez no tiene los medios
para poder pagarlo. Claro, Así que y el agua es un complicado. Sí, tal cual. Siempre aclaro que también en la visión ambiental hay distintos paradigmas, ¿no? En cuanto al uso de los recursos naturales. Están quienes pretenden de que valoricemos los recursos a través del bolsillo, pagando, eh, o es más, de que se garantice el derecho a un ambiente sano a través, digamos, de incentivos monetarios, por ejemplo. Y hay otro paradigma que considera que justamente un derecho debe ser garantizado eh, bajo, digamos, por la responsabilidad civil y gubernamental, básicamente. Bueno, dice Daniel Alberto Sánchez, Rami, Betty, Flor, Mati, mil gracias, ojalá realicen otros encuentros. Bueno, no sé si ustedes quieren comentar algunas cosas más, si quieren tal vez hacerse preguntas entre ustedes, o... Bueno, yo creo que fue una charla muy agradable entre todos, entre los cuatro. Y bueno, y que todos aportamos algo, ya sea desde betianas de la planificación y del concepto más estructural de la ciudad, flor de todo lo que es colecta, lo que refiere a la colecta de agua, hablamos también de formas alternativas de usar el agua subterránea, y en definitiva, yo le repito lo que dije al principio, usar al máximo lo que tenemos y de manera sostenible y requerir lo menos posible de afuera. Creo que esa sería una linda conclusión para esta charla. Sí, coincido. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Matías y bueno, agradecerles a ustedes el espacio y valorar también el aporte interdisciplinario de poder abarcar la misma problemática desde la parte subterránea, desde la parte superficial, desde el urbanismo, también esto con antecedentes de conocimiento de ver cómo se valoran y qué rol juegan los recursos naturales. Me parece que es muy importante y muy productivo en lo que es la generación de debate cívico, ¿no? En eso me parece, los felicito por la iniciativa y ojalá que sigan. Con Vamos mucho a más. seguir. Sí, que se puede aportar mucho, ¿no? Hay mucha gente que está estudiando la ciudad y tienen muchas ideas y mucho que decir y está bueno que esté el espacio para poder escucharlo y eso me parece súper constructivo. Bien, bueno, esto ha sido entonces todo por hoy. Les recordamos a todas las personas que nos están mirando que todas las charlas de hidrología aplicada pampeana luego se suben a nuestro canal de YouTube. Que Con cualquier paciencia, consulta pero que se suba. tienen que darnos un poco de tiempo. Y que cualquier consulta que tengan en materia de hidrología ambiental, y también a todos los especialistas que pasan por este espacio, nos las pueden hacer a nosotros. Nosotros también facilitamos la información que tenemos a disposición. Y bueno, nada más que agradecerles a todos, a todos los que nos están mirando, y hasta un próximo encuentro. Y bueno, muchas gracias a los tres disertantes por su tiempo, por aceptar esta invitación. Seguramente en el futuro los estaremos contactando de vuelta. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias Betty y Mati por aceptar la invitación. Y bueno, que tengan buen fin de semana todos, todas y todos. Nos vemos. Chao. Adiós, adiós.